En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Muchas bendiciones, gracias por una vez más estar con nosotros. Quiero invitarle a que, si lo puede hacer, mantenga su Biblia a mano, un lápiz y un papel, porque vamos a continuar con la serie Entendiendo los tiempos, llegando a lo que nos motivó, nos inspiró a predicar esto. Una señal contundente de los tiempos finales, como es el engaño. Jesús dijo muy claramente en el versículo 4 de Mateo 24, lo encontramos: mirad que nadie os engañe. Pero no solamente Jesús habló de eso. Pablo, Juan, Judas, Pedro anticiparon que llegarían falsos maestros. Incluso el apóstol Pedro señala lo siguiente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así que si quiere hacerlo, le invito que tenga ahí a su alcance lápiz y papel, registre las citas para que después usted pueda realizar su propio estudio, profundizarlo. Estoy seguro que Dios le va a hablar y usted va a estar con herramientas bíblicas para detectar a los engañadores, a los falsos que hoy día están repartidos por el mundo. Bienvenidos. Amaste a mí, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar. Me siento muy bendecido de poder compartir la palabra del Señor, y más todavía con esto, porque, ¿sabe? Creo que el Señor no pone los ojos en uno por capacidades, sino simplemente por un llamado. Y el Señor, Él nos usa, somos vasos de barro en las manos del Señor, por lo tanto, la gloria es de Él. Y me siento tan bendecido, que creo que esto es lo mejor que puedo hacer: predicar la verdad, de una u otra forma ayudar con lo que está a mi alcance, entregarle herramientas. Y este es el objetivo de este programa, el objetivo de esta sección, es que usted pueda crecer, nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor. Por eso vamos a comenzar en Mateo capítulo 24, ya lo hemos leído, pero que ahora vamos a sumergirnos en esta sección, por decirlo así. Ya le anuncié lo que dice el versículo 4. Jesús, antes de dar señales, por eso, para que nosotros nos ordenemos, Jesús, antes de dar cualquier señal, que aparecen varias ahí en Mateo 24, y también encontramos en Marcos 13, en Lucas 21 y en otros libros más de la Biblia. Pedro también habla acerca del final de los tiempos. Por ejemplo, Jesús lo que da es una advertencia. Por lo tanto, una de las características de los tiempos finales es el engaño. Por eso que Jesús, yo se lo voy a volver a leer, quizás usted ya está con su Biblia a mano o está anotando el versículo 24, que es lo que antecede a las señales que Jesús va a dar. Es una advertencia. Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y hay un porqué. Y dice la Escritura muy claramente. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Si lo tiene ahí, vea cómo sigue. Dice: y a muchos
engañarán. Bien, una advertencia. Pero fíjese que Jesús vuelve a hablar de eso. No es la única vez que Jesús señala y da la advertencia y la deja. Jesús vuelve a señalar que hay que estar atentos porque vendrán engañadores y se van a hacer pasar por él, por Cristo. Y Jesús ya lo dijo, a muchos y a muchos engañarán. Vamos ahora, avancemos. Vamos al versículo 11. Siempre en Mateo 24. Escuche. Dice, y muchos. Destaque la palabra muchos. No son pocos, son muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán. Esto es terrible lo que sigue. Lo dice la Escritura. Esta es la profeta mayor. Esta es la profeta más segura. Este es el libro más perseguido de la historia. Este libro, y tenemos la bendición de tenerlo. Gloria al Señor. Gloria a Dios que lo tenemos hasta el día de hoy. Y en esta parte del mundo tenemos la libertad de tener todos los ejemplares de la Biblia que queramos tener, porque eso no es posible en ciertos países como Corea del Norte, como China y otros puntos donde leer la Biblia es un delito, o tener un ejemplar de la Biblia. Esto dice la Biblia, mi hermano, mi hermana. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Lo tiene ahí? Ahí lo ve. Y esto ha pasado, sí, pero no solamente ahora. No es solamente un tema de este tiempo. Ha pasado incluso desde el primer tiempo de la iglesia. Porque la iglesia primitiva fue advertida. La iglesia primitiva tenía las luces del discernimiento encendidas. Porque ya en ese tiempo, imagínense, el primer siglo de la historia, después de Cristo, ya habían algunos que querían introducirse para hacer daño a el redil, al rebaño, a la iglesia, confundir, dividir. ¿Sabe lo que me estaba recordando hace un momento? Me estaba recordando casi en los capítulos finales del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está con esos ancianos, con esos líderes, y Pablo la tenía muy clara, porque Pablo es un hombre de Dios. Pablo indiscutiblemente es un hombre de Dios. Qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos da las herramientas para conocer verdaderamente a un hombre de Dios. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, necesariamente tiene que reflejar a Cristo. Usted en un hombre de Dios, en un siervo de Dios, tiene que saber apreciar en él características de Cristo. No orgullo, no soberbia, no altivez, no glotonería, si lo dice la Escritura. ¿Por qué se lo digo así? Porque hay muchos hoy que andan hablando en el nombre de Dios, pero han convertido lo sagrado, han tomado la palabra de Dios y andan mercadeando con lo que enseñan, con lo que dicen y engañando a muchos. Es terrible esto, pero la Biblia lo anticipó. Por eso, si usted quiere conocer verdaderamente a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, necesariamente tiene que contrastar su vida, su testimonio, sus hechos con lo que dice la palabra. Sí, hay una idea tan absurda que se ha metido dentro de la iglesia, porque la gente dice, no, pero nosotros no tenemos que juzgar. No, pero si nosotros lo que tenemos que hacer es orar, cuando tenemos incluso en la propia Escritura. Yo le decía, el apóstol Pablo decía estas palabras, me estremecen, porque él decía, yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga, estamos hablando de los primeros 100 años de la iglesia. Mire cuántos años han pasado. ¿Usted cree que hoy día la cosa es distinta? ¿Usted no cree acaso que hoy día se ha masificado?
El problema es que nosotros hemos sacado de contexto textos de la Biblia y nosotros justificamos lo injustificable. Dios se encargará. No, hay que dejarlo en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que juzgar. ¿Acaso no fue precisamente eso lo que Pablo le llamó la atención a la iglesia de los Corintios, que no estaban sabiendo juzgar las irregularidades que habían dentro de la iglesia? Cómo el pecado se había metido y claro, la iglesia tampoco quería juzgar. No. Es más, el apóstol Pablo se admira negativamente de cómo había una situación que ni siquiera se veía en el mundo, en los de afuera, pero sí se veía adentro de la iglesia. Oiga, la iglesia de los Corintios y la iglesia de hoy, usted y yo, estamos recibiendo un tremendo tirón de oreja. Porque la ignorancia nos ha hecho recibir cualquier cosa. Alguien dijo, no hay que juzgar. Hermano, hermana, es cierto, no somos jueces, pero la regla que tenemos, el parámetro que tenemos, no es un parámetro de hombre, es la Biblia es la que juzga. La Biblia es la que nos guía en el camino. La Biblia es la que nos mide. La Biblia es la que marca nuestra forma de vida, cómo debe ser, según los parámetros de Dios. Pero nosotros decimos, no, hermano, no hay que juzgar. Entonces, si vemos a algún hermano que anda en pecado, no, que siga pecando. Si vemos a un hombre falso que anda mercadeando con la fe, no, si nosotros no tenemos que juzgar, dejémoselo al Señor y hay que orar por esos hombres. ¿Cómo sabe si se arrepientan? Si se arrepienten. Pero vea la Escritura. Vea la Escritura que el apóstol Pablo no tuvo problema, un hombre de Dios, insisto, en denunciar a los que se habían apartado de la fe, en hablar claramente de un Himeneo y Fileto, en hablar claramente y dejarlo ahí. Está en nuestra Biblia hablar de un Demas, que fue su compañero, que estuvo con él, que predicaron juntos, pero en un momento Demas se desvía, se va. Ama más lo de este mundo y deja al apóstol, lo dice la Escritura. Pero claro, nosotros no conocemos eso, decimos, no hay que juzgar, hermano. No, hay que denunciar las cosas que están fuera de los principios del Señor, encender la luz para los que hoy día siguen a esas personas extraviadas, a esas personas que enseñan medias verdades para que se vengan a Cristo, porque tienen un alma que salvar. Vea usted la tercera carta de Juan, porque habitualmente nos gusta el versículo 2 de la tercera carta de Juan y con eso nos quedamos. Ay, sí, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en lo más que no sabemos de la tercera carta de Juan y su capítulo único, yo quiero invitarle hoy día, léase todo el capítulo. Y se va a dar cuenta que había un hombre que, hacía y deshacía en la iglesia del Señor. Y el apóstol Juan, ¿sabe qué? Estaba esperando para encontrarse con ese hombre. Un hombre que casi tenía una dictadura en el cuerpo de Cristo ahí en la iglesia. Porque él era el que visaba. Era como el patrón de la iglesia. Quién venía a predicar y quién no venía. Se enviaban predicadores a predicar la palabra del Señor, pero él, si alguien recibía a ese predicador enviado por el apóstol, ¿sabe qué? Lo expulsaba de la iglesia. ¿Sí? Lo expulsaba de la congregación. ¿Y usted cree que el apóstol dijo, no voy a decir su nombre? Que Dios, vamos a orar nomás, vamos a orar y que Dios lo juzgue. No. El apóstol Juan menciona su nombre Diótrefe, un hombre extraviado, un hombre que no había comprendido lo que es ser y hacer iglesia. Entonces se venía la amonestación para él y quedó ahí en las Sagradas Escrituras. En ese capítulo que usted a lo mejor, lo más que se sabe es el versículo 2. Eche una leidita para que comprendas bien lo que la palabra del Señor está diciendo. Si la palabra es la que juzga, la palabra es la voz de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos ser más buenos que Dios? Si el Señor nos enciende la luz a través de su palabra, ¿nosotros queremos apagar esa luz? ¿O acaso estamos esperando un avivamiento que casi caiga del cielo y que nosotros estemos viviendo como queramos?
que nosotros estemos haciendo una comprensión diferente, distinta, lejana a lo que es la comprensión verdadera de la gracia. No, mi hermano, mi hermana se equivoca. Si usted y yo queremos un avivamiento, lo primero, mijito, es arrepentirnos. Y ¿sabe qué? Para arrepentirnos es fundamental conocer la verdad. Es fundamental que se predique la verdad. Un falso apóstol, un falso profeta, un falso hombre de Dios nunca te va a predicar la verdad. Te va a predicar error, te va a predicar lo que te gusta escuchar. Eso te va a predicar. Pero la palabra de Dios te va a confrontar. La palabra de Dios te va a herir, incluso te va a doler. Y vas a tener que humillarte, quebrantarte a los pies del Señor. Ese es el primer paso para un avivamiento. No puede haber avivamiento, no puede haber avivamiento. Saquémonos la idea de la cabeza. No puede haber avivamiento si no nos volvemos a la palabra. ¿Y cómo nos vamos a volver a la palabra si ni sabemos lo que dice la palabra y conocemos un par de versículos y los practicamos y lo hacemos como nosotros creímos? Incluso a veces a través de un par de versículos nosotros fundamentamos nuestra fe en el Señor, pero lamentablemente versículos sacados de contexto. Y decimos, no, pero así dice la Biblia. Sí, pero esa porción está dentro de un contexto. Por algo se dijo. Como se lo dije no hace mucho a una persona. Especialmente a los que dicen, es que así dice la Biblia. Bueno, también dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo. ¿Por qué no te lo has arrancado? Si la Biblia dice, ¿se da cuenta o no? Tenemos que aprender a comprender qué es lo que realmente está diciendo la palabra del Señor. Y Jesús nos anunció a nosotros que vendrían, se levantarían engañadores. Incluso el apóstol Juan lo dice claramente, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ve? No es fácil servir al Señor. Esto tiene demanda, esto tiene renuncia, esto tiene esfuerzo. Hasta algunos locos han salido predicando que hoy día ya no hay que hacer ningún sacrificio y otros tantos le creen. No, si no hay que hacer ningún sacrificio, si Jesús hizo todos los sacrificios, son hombres falsos. Y la gente, como no tiene Biblia, la gente tiene la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, casi como un amuleto con las marcas de las moscas, los zancudos, pero no tenemos la Biblia en el corazón. Eso es lo primero. ¿Acaso no dice la Biblia examinarlo todo? ¿Acaso no dice la Biblia la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en Berea, donde él llegó a predicarle a este hombre de Dios, y los hermanos de Berea ahí estaban cotejando, ahí estaban viendo si lo que le decía el apóstol era o no era de Dios? Gloria a Dios. Es que por algo el Señor nos dejó este libro. Incluso dentro de la misma iglesia, en algunas ramas, hay gente que es media enemiga por versículos sacados de contexto de estudiar la palabra del Señor, y eso es peligroso. Usted tiene el deber, yo tengo el deber de escudriñar la palabra de Dios. Si lo dijo Jesús, ¿cómo puede haber alguien que quiera pasar por sobre la autoridad de Jesús? Lo clave para detectar la mentira, mi amado hermano, escúchame. Mi amada hermana, por favor, escúchame. Es conocer la verdad. Y mientras más tiempo tú pasas con la verdad, y mientras más tiempo yo paso con la verdad, mientras más tiempo yo paso conociendo a mi Dios, mientras más tiempo yo paso en el altar personal, mientras más tiempo yo paso en la palabra del Señor, eso me va encendiendo una luz en mi espíritu. Y cuando vienen esas palabras lisonjeras, cuando vienen esos predicadores del error, mi luz está encendida. El Espíritu Santo me enciende también luces para mostrarme que me están enseñando error. Pero si eso no está en tu corazón, estás en peligro. Estás en peligro. ¿Cómo quieres hablar palabras si no le metes palabra al corazón? De la abundancia del corazón, dijo el Señor Jesucristo, habla la boca. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estos son los últimos tiempos. Por eso, mi hermano, mi hermana, volvámonos a Dios.
Y para volverse a Dios no es suficiente una intención. Para volverse a Dios no es suficiente decir, no, si yo quiero volverme a Dios. No, tiene que haber una acción concreta, un cambio radical, una búsqueda, no solamente oración, clamor, comenzar a buscar el favor de Dios, comenzar por humillarnos, comenzar por confesar que nos hemos equivocado, que hemos cerrado el camino. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón la necesidad de conocerlo más? ¿Cuántas veces el Señor nos ha buscado en la madrugada? ¿Cuántas veces hemos sentido esa necesidad de más de Dios y hemos esperado literalmente que se nos pase? Gloria a Dios, que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone por ignorar la voz más importante, por ignorar la voz de Dios. Lo clave, mi hermano, mi hermana, para que nosotros estemos con las luces encendiditas, es que esta palabra esté en nuestro corazón. Porque el propio Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, el que nos guiaría a toda verdad, a toda justicia, también nos recordaría su palabra. Seguimos en el próximo programa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.